Estamos a 29 de octubre. Hoy, hablando de sobrina, hoy es el cumpleaños de mi sobrina y no le mandé mensaje. ¡Pah! Me va a matar. Justo hablando de mi sobrina me acordé ahora cuando leí la fecha. 29 de octubre del 2025. Así que bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a ver algo de apertura que nos había quedado un poco en varela la semana pasada. No sé qué nos habíamos puesto a hacer, que nos demoramos tanto. Y al final no pude mostrarles. Le tenía preparada esta posición que tiene el nombre, ¿quién sabe el nombre de la defensa? Tiene dos nombres, el bueno y el malo. Rusa, Defensa rusa, muy bien. ¿Y el otro nombre que se le conoce? Petrov. Petrov, debido al maestro ruso. Saben que en Europa, en el tiempo de Petrov, llegaban las partidas de Petrov y era muy bueno. Y los europeos pensaban que era una broma de los rusos, que no podía ser que un jugador jugara tan bien en Rusia. Hasta que, bueno, en algún momento viajó y lo conocieron, ¿no? Pero al principio pensaron que era un invento de los rusos, que Petrov no existía. Bueno, Petrov le gustaba jugar esta defensa. Hay muchos maestros que la utilizan. Tiene un don de que la mayoría de las veces cuando se juega, los jugadores agarran y piensan que están jugando a empate. Tiene esa virtud la Petrov que seca mucho la partida. ¿Qué quiero decir con eso? Que se puede igualar rápidamente y que parece que va a ir por aguas calmadas. ¿Ok? Pero tiene sus cosas. Por ejemplo, sin hablar de maestros de la antigüedad o hablando de la maestra de la antigüedad, por ejemplo, alguien habrá escuchado alguna vez hablar de Frank Marshall. Frank Marshall fue 27 años consecutivos campeón de Estados Unidos, para que vean el nivel que tenía el tipo. Harry Nelson Pillbury también la usaba, ¿sí? Esos jugadores norteamericanos. Si volvemos un poquito más a lo nuestro, a nuestro tiempo, Anatoly Karpov la utilizaba mucho. Y volviendo ya un poquito más acá, los grandes maestros como Nepomniachtchi, por ejemplo, la jugó con muy buenos resultados versus Magnus Carlsen, ante los grandes maestros, y tiene ese don de que se iguala, o si jugándola bien, se iguala rápidamente. Eso no quiere decir que la igualdad sea empate, aclaremos. Una cosa, lograr una igualdad y otra cosa, lograr un empate. Son cosas diferentes, aclaro. ¿Sí? Yo en mis tiempos, cuando recién empecé al ajedrez, jugaba la defensa Petrov porque no tenía dónde estudiar. Y como conocía una partida de Unner contra Jan Timman, Unner, una jugadora alemán que creo que falleció hace poquito, y el holandés Jan Timman era la única partida que conocía de la defensa Petrov y me sabía las primeras 8 jugadas porque esa partida había sido empate en 8 movimientos. Entonces yo pensaba que con eso yo con negras no tenía problema. Después me encontré ante mil dificultades porque, bueno, no solamente que habían más de 8 jugadas, sino que no todo el mundo jugaba exactamente como jugaban ellos. Pero fue mi primera defensa que utilicé. Bueno, esta es la defensa Petros, la llamada defensa espejito también, ¿no? Bueno, acá las blancas pueden hacer jugadas que no sean caballo por peón. Por ejemplo, se puede jugar alfil C4, que las negras si juegan caballo C6 estaríamos en una defensa de los dos caballos. También, por ejemplo, contra alfil C4 se puede jugar caballo por peón, tratando de salir de lo normal de la defensa de los dos caballos. El blanco también puede jugar caballo C3 y después D4, a lo cual puede transformarse en lo que se conoce como apertura escocesa. Algún jugador con menos ganas de lucha también puede jugar D3, que es una defensa Philidor con colores cambiados. Como ven, tiene muchas ideas esta, pero lo normal, las dos jugadas que se conocen que son las más impetuosas por parte de las blancas, es o caballo por E5 o jugar D4. Estas son las dos jugadas donde el blanco intenta lograr algo más positivo desde el principio de la partida. ¿Ok? En este caso vamos a ver primero una partida de Judy Polgar contra Anatoly Karpov. Es una partida del año 2003. Hay que decir que Karpov en el 2003 ya pintaba para estar retirándose, ¿sí? Aunque después en el 2005, si mal no recuerdo, jugó un match con Kasparov en Nueva York y le terminó ganando. Un match a partidas rápidas.
Pero para aquellos que no conocen, Karpov es el jugador que más torneos internacionales de primer nivel ha ganado. Ha ganado más de 100 torneos. Tiene el récord Guinness de haber ganado torneos de elite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fue el que de alguna forma destronó a Fischer, para tener más datos. Aunque no se jugó el match, el siguiente jugador de campeón del mundo después de Fischer fue Karpov, que tenía que jugar y Fischer renunció. Bueno, en este caso Judith Polgar, que era muy jovencita en el 2003, si no me equivoco debería tener unos 25, 26 años, capaz que un poco menos, decide jugar la variante abierta, jugar caballo por E5. A lo cual el jugador de la defensa Petrov sabe que tiene que jugar D6. Todos conocen que caballo por E4 tiene un problemita, que es que las blancas juegan dama E2, amenazando al caballo, y este no debería moverse, porque en caso de moverse aparecería el famoso jaque descubierto, ¿no? Con lo cual se ganaría la dama. ¿Ok? Entonces, por las dudas, no jugar caballo por peón. Lo que hacen las negras es jugar D6, y cuando el caballo se retira, que también se puede retirar a C4, pero no es la jugada principal, es una jugada un poquito más floja, ahora sí se puede recuperar el peón, porque ahora en caso de jugar dama E2, que esta variante se llama variante Lasker le gustaba jugar esta variante porque simplificaba el juego, las negras ahora, como no está el caballo en E5, puede jugar dama E7 y está todo controlado. O sea, el caballo en algún momento se va a mover y el cambio de dama se va a proceder para un lado o para el otro. Lo normal es que el blanco no utilice esa jugada. Dama E2, se cambian las damas muy rápido y ya el juego tiende a ser más tablífero, ¿no? Más de empate. Bueno, la cuestión es que la jugada principal acá es D4. ¿Ok? Esta es la línea principal. La otra línea que se juega normalmente para sacar al adversario de los combates normales es caballo C3. Contra caballo C3, lo mejor para las negras es capturar. Queda en esta formación de estructura de peones. Y ahora las negras lo mejor es, o lo más usado es alfil E7. O directamente el caballo a D7 para ir a E5 o a C5. En todo caso, las blancas acá, el plan de las blancas es poner el alfil en F4 y tras enroque jugar dama D2 y tras caballo D7 enrocar largo. Esta es la idea de las blancas al dejarse doblar peones, porque de esa forma el enroque de las blancas después de rey B1 va a ser muy seguro. El plan a largo plazo de las blancas es tratar de jugar G4, H4 y avanzar los peones hasta llegar al rey. Mientras que el plan de las negras es muy parecido. Muchas veces juegan con el caballo a C5, ponen el alfil en E6, la dama en D7 y tratan de pasar el ataque por este lado, con ayuda a veces de los peones también. ¿Ok? Este plan con blancas tuvo una época muy, muy linda donde lo utilizaban mucho los maestros, pero ya hace muchísimos años. Después se demostró que las negras conseguían contrajuego y nuevamente se juega muy poco. Veamos hasta este momento. La jugada principal de las blancas es D4, a lo cual hay que tener cuidado acá con negras para que no queden muy apretadas en el espacio. Si el blanco logra poner un peón en quinta, va a ganar mucho espacio. Por eso las negras responden con D5. Ahora las blancas tratan de molestar a la pieza que está adelantada con alfil D3. Y acá en esta partida, después de alfil E7 y ambos jugadores desarrollan sus piezas, esta jugada es muy buena porque intenta jugar caballo B4 y hacer que el alfil se retire. El blanco juega C4. Objetivo conseguido. Bueno, el C4 saben por qué lo hacen. ¿Alguien me sabe decir por qué el blanco juega C4 acá? Podemos preguntar de otra forma. De 5 ¿Y por qué queremos hacer eso? Muy bien. para tener más espacio. Yo acá tenía que haber hecho la pregunta siguiente.
¿Cuál es la mejor pieza de las negras? El caballo de 4. Muy bien, Joaquín. ¿Están de acuerdo todos? El Sí. caballo de 4 está muy bien colocado ahí. Es el punto de avance que tienen las negras. Entonces, C4 sería porque si captura deja indefenso el caballo. claro, lo que trata de hacer el blanco es romper el sostén que tiene el caballo en E4. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel dicho que dice, toda estructura de peones es tan fuerte como su eslabón más débil? En este caso, el eslabón es D5. Entonces lo que tratamos de hacer es fracturar la defensa del caballo. No es que las negras vayan a comer y vayamos a perder una pieza, no tiene sentido. Lo que sí trata de hacer el blanco es romper el que defiende al caballo. Por eso C4 es muy buena. El negro juega caballo B4 con idea de comerse el alfil y las blancas están en una posición. ¿Cómo la ven la posición? ¿Se va a abrir la posición o les parece que es cerrada? Acuérdense, si los peones están todos apretaditos y el centro está firme, como que esa posición es cerrada. En este caso abierta, muy bien Franco, correcto. Entonces, al ser abierta, el alfil vale más que un caballo. O tiende a jugar mejor que un caballo. Por eso es entendible que las blancas parece que pierden un tiempo regresando con el alfil, pero es necesario. Por otro lado, vemos que el caballo en B4 no va a ser muy feliz. En algún momento ese caballo va a tener que volver. Bueno, tras eso, ahora sí carpó en roca. El blanco expulsa al caballo y captura el peón central. O sea que las negras se quedan sin peones centrales. ¿Tá? Primer objetivo de las blancas. Maravilloso. Han dejado sin la defensa adecuada al caballo. ¿Se acuerdan que el puesto avanzado siempre hay que tratar de colocar un caballo? A veces puede ser un alfil, pero la mayoría de las veces un caballo. Y esa pieza es aún más fuerte si está defendida económicamente por un peón. En este momento el caballo nadie lo está atacando, por supuesto, pero ya perdió esa virtud de que está defendido muy bien. El blanco sacó los peones centrales, el negro se quedó sin peones centrales. ¿Ok? ¿Sí? Pero, ¿qué le pasó a la estructura de peones de las blancas? ¿Qué le pasó a los peones blancos? ¿Qué notan? Se abrieron en islas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué significa eso entonces? Que tienen Posición abierta. un peón Todo solito. aislado. Muy bien. Voy a mostrarles solo los peones. Joaquín dice que hay más islas de peones. Hay 3 islas de peones. Pero la principal debilidad es el peón aislado, como decía el compañero. ¿Ven? El problema que tienen siempre los peones aislados, ¿cuál es? ¿Cuál es la dificultad mayor que tiene el peón aislado? Su debilidad por no ser defendido por otro peón. Exactamente. En el ajedrez hay que ser tacaño. Hay que tratar de, si tenemos que defendernos de la forma más económica que podamos. Porque así las fuerzas que tenemos las podemos utilizar para el contraataque, para el ataque, para otras cosas. Las piezas hay que tratar de hacer que jueguen activas, no a la defensiva. Entonces, el problema es que el blanco tiene ese peón débil. A ver, ¿cómo lo puede solucionar el conductor de las blancas esto? ¿Le puedo poner un quiz? ¿Se animan? Le voy a poner un quiz. Yo tengo problema de retorno, así que Tienen que tratar de reforzar el centro. Entonces les voy a poner un quiz. A ver, ¿qué jugarían ustedes de blancas en esta posición? Cristian, bienvenido, no te había saludado. Recién te veo. Gael, bienvenido también.
saludito para vos. Hay que reforzar el centro, a ver cómo lo podemos lograr. Muy bien, se nos fue el tiempo. Bien, correcto, la jugada es caballo C3. Muy bien, porque de esa forma obligamos prácticamente a las negras a capturar. Porque el negro no tiene cómo mover la dama, salvar la dama y defender el caballo. Poner la dama en E6 nos van a hacer un anteojito. Mover la dama a F5 nos exponemos a unas clavadas acá. Entonces no nos sirve. Entonces, lo mejor para las negras, para no perder tiempo en la apertura, es cambiar. El blanco mejora su estructura de peones centrales. Es verdad que igual le queda un peoncito allá en A3, pero su posición ha mejorado levemente. ¿Ok? Además, al blanco, ¿sí? Hay que tener cuidado porque el blanco en cualquier momento empieza a movilizar sus piezas de esta manera. ¿Ven? Amenaza alfil F4 seguido de C4 y D5. Y los peones blancos empiezan a expandir y la posición de las negras empieza a ser muy, muy floja. Les voy a mostrar un ejemplo así. Voy a mover 2 veces de blancas, por eso siempre gano las partidas. Voy a mover 3 veces prácticamente. Supongamos que la dama vuelve a la casa. ¿Ven? Y todas las piezas negras tienen que salir a volver atrás. Todas las piezas empiezan a retroceder, todas las piezas negras. Y además el blanco se queda con esta hermosa casilla para un caballo. Por ejemplo, para el futuro, las torres pueden jugar por las columnas. Entonces, esta ventaja espacial es muy buena para las blancas. Por supuesto, el negro tiene que estar atento a esto. Vamos a aclarar que, por si no lo dije, estamos hablando de dos jugadores extremadamente buenos, ¿sí? Para aquellos que no sepan, Polgar estuvo, si no me equivoco, 25 años siendo la mujer número 1. En su tiempo llegó a estar número 8 del mundo. ¿Ok? Un logro que ninguna otra dama ha hecho todavía. ¿Sí? Y Anatoly Karpov, hay que tener en cuenta que fue desde que salió campeón del mundo hasta la llegada de Kasparov. Y aún aunque estaba Kasparov, él seguía siendo el número 2 en el ranking. Estuvo también prácticamente 20 años estando en la elite, siendo el 1 o el 2, ¿sí? Exclusivamente. Sin contar antes de cuando fue campeón mundial juvenil también, ¿sí? Entonces, acá ellos por supuesto se saben todas estas cosas que yo les estoy diciendo y mucho más. Karpov se adelanta, ¿sí? Vieron que yo siempre les digo que para jugar bien al ajedrez o mejorar en ajedrez, siempre hay que estar pensando, ¿qué cosa? Joaquín la sabe. Lo que hace el rival. Lo que me quedé durmiendo. ¿Qué? No lo digas, Joaquín. No lo digas. Muy bien, Lara. ¿Qué? Muy bien, Lara. Ahí Lara nos contestó. Nos decía que hay que pensar que quiere hacer el rival. Y como Karpov sabe que Judith Polgar quiere poner el alfil acá, para empezar a atacar este peoncito, dice, yo me adelanto. ¿Sí? Siempre adelantarse a la amenaza del adversario. Además la dama ahí no estaba muy feliz, porque iba a ser tarde o temprano atacado por un peón, o inclusive, aunque les parezca raro, el blanco en algún momento puede jugar la torre B1 y torre B5, y la torre, miren, el famoso trampolín ampliado. En vez de poner la torre por tercera, que es lo que se hace normalmente, en este caso la torre puede venir por la quinta fila y sumarse a la fiesta, atacar el flanco rey. Bueno, la cuestión es que Karpov se va. Judith Polgar pone la torre en B1. El alfil no puede quedar atado a esta defensa. Sería muy malo para ellos. Pusieron el peón en B6. Ven que Judith Polgar acomoda las piezas. ¿Sí? Fíjense en ahora. Alfil F5 es una jugada retentadora, ¿vieron? Porque sale con ganancia de tiempo. ¿Verdad? ¿Quién no haría alfil F5 en esta posición? Pero ahora viene la pregunta, ¿qué jugarían de blancas?
Si nos atacan la torre, ¿cómo se defenderían ustedes? A ver si están atentos a lo que les comenté. No quiero defenderme, José. Yo quiero atacar. Fischer decía que el buen ajedrecista es aquel que mantiene el equilibrio de saber cuándo tiene que atacar y cuándo tiene que defenderse. Entonces soy una mala ajedrecista. Bueno, pero estamos aprendiendo. Por eso yo no solamente les pregunto cosas de ataque, a veces les pregunto también cómo defenderse. Que es lo más difícil, de las cosas más difíciles del ajedrez, les aviso. Así que no se sientan mal si se defiende el mal. Bueno, muy bien, correcto. A ver, déjenme ver. ¿Qué jugada eligieron? Muy bien. Estaban todos atentos, ¿eh? Muy bien. Claro, acá el blanco juega torre B5 y el negro puede mover la dama para llevarla al flanco rey, para atacar, ¿vieron? ¿Sí? Pero acá... acá quiero que piensen un poquito. ¿Están listos? ¿Sí? A ver, en esta situación, les voy a poner un quiz, ¿eh? En esta situación le toca mover a las blancas. ¿Ok? ¿Sí? Quiero que piensen un poquito. Porque acá vamos a rendir un poquito más. Porque así hacemos algo de cálculo. No mucho, pero algo de cálculo vamos a hacer. A ver. Después de quiz me tengo que ir. Bueno, Joaquín. Anda a descansar, Joaquín, que ya te hace tarde. No, pero después del quiz, tranqui. Vamos arriba. Tengo tiempo para quedar primero. Cerramos el quiz ahora, después de esto. Bueno, capaz que nos vemos el sábado de mañana a las 10 en la clase, Joaquín. Si no tenés nada que hacer, Seguramente sí. tenés que elegir entre la clase o dormir. ¿Qué preferís? Sin palabras. Bueno, no era fácil, ¿eh? Ahí lo sacó un compañero, pero luego de 5 intentos. En realidad les tenía que haber puesto más tiempo. Lo que pasa es que si les pongo más tiempo no avanzamos mucho. Simplemente les muestro el detalle táctico para que en algún momento digan, uy, este detalle táctico me hace acordar a algo que vimos en clase. La idea es esta, toda pieza en el aire es motivo táctico. Fíjense, en el caballo de C6 está defendido por la dama, que a su vez defiende el alfil. A su vez, el caballo defiende al alfil, que está atacado visualmente por rayos X por la torre. Entonces, acá ustedes tienen que entrelazar alguna idea y decir, acá es una cuestión de desviar piezas y atacar piezas que defienden a otras piezas. Entonces, acá el detalle táctico es, desviamos a la dama para hacer un ataque descubierto. Atacamos a la dama y a la torre, ¿ven? Un ataque descubierto tranquilamente. Pero ustedes me dirán, ¿qué pasa si saco la dama? ¿Correcto? Y acá, ¿cómo aprovechamos este detalle? A ver, sin ser franco. Alfil B5. Muy bien, correcto. Alfil 10 B5. puntos, profe. No lo hice por falta de tiempo, pero... Bien. ¿Y si y se hacían dama F6? Lo vamos a ver, pero primero vamos a terminar de ver esta.
Entonces, ahora el blanco está amenazando ¿qué cosa? Alfil por C6. Alfil por C6 desviando a la dama. Entonces me dirán, pero saco la dama. Saco el alfil, perdón. Pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? D5, 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 D5. Bueno, Lara, ya te entendimos, Larita. Es una clavada. Entonces, las clavadas son para aumentar la presión. ¿Quién puede ir a aumentar la presión? El peón. El peón o... ¿O quién más? El caballo. No, el caballo no porque nos come. O la dama. La dama. Tenemos dama A4 o tenemos directamente D5. ¿Está bien? ¿Sí? Teníamos las dos opciones. ¿Ok? Bueno, entonces volvemos para atrás. Y la otra jugada que podía haber hecho el negro es dama A5 para defender la casilla B5. ¿Ok? Pero acá el blanco tiene otra opción muy interesante. Muy interesante. Pero muy interesante. ¿Ok? Que es algo muy parecido, que es alfil E4. Entonces no hay tiempo de sacar el alfil. Las claves son para divertirse. ¿Ok? Estamos en lo mismo. Chau, Joaquín. Que pase lindo. Y después vamos a analizar la que dice Lara, que es muy parecida a la que acabo de mostrar. Muy parecida. ¿Sí? Dama F6 creo que habías dicho, Lara, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Es algo muy parecido. Pero esta vez la clavada la hacemos en la diagonal también. En la diagonal mayor. Entonces si la torre viene para defender el alfil. A ver cómo andamos de cálculo. De quiz. Quiero que piensen un poquito, ¿ok? ¿Están listos? Juegan las blancas. Ahí la torre se salió de la clavada y quedó defendiendo el alfil. ¿Cómo lo aprovecha el blanco? No hay nada. Muy bien todos, ¿eh? Perfecto. Esto merece un reconocimiento, ¿no? Ahí tienen el reconocimiento. Por hacerlo tan bien, todos. Muy bien. Correcto. El alfil viene a la casilla G5. Amenaza a la damisela. Supongamos que la dama se mueve, pero claro, viene alfil por caballo que amenaza a comer la torre. Y si dama por C6, se gana el alfil de 7 y algo más. ¿Ok? Es como una cadena, ¿vieron? No es una cadena de peones, pero es una cadena de piezas, que es más o menos parecido. Entonces, vamos a volver al inicio. Esperen que pongo la posición. ¿Correcto? Entonces, ¿vieron que la jugada esa tan tentadora, haría perder tiempos a las negras? Porque después que le ataquen el alfil se va a tener que retirar. Aclaro eso, porque se me había olvidado. No está obligado a pasar la dama al ataque. Si juegan alfil F5 contra torre B5, el alfil se puede retirar en este caso. El problema es que si se retira, fíjense, las piezas blancas están todas listas para atacar. Tienen los alfiles para el flanco rey, la torre también mira hacia el flanco de rey. La torre
blanca D1 también está lista. El caballo en algún momento puede saltar al ataque y con eso la dama también se puede sumar al ataque. Entonces esa posición es muy peligrosa para las negras. Carpo, que era un jugador que veía con mucha anticipación, decide jugar alfil E6 para no dejar las piezas en el aire. Ahora, ¿cuál es la pieza blanca que ustedes vean que digan, esta pieza habría que mejorarla? Recuerden que no todas las piezas que no se movieron quiere decir que no jueguen, ¿eh? ¿Ok? A veces las piezas sin moverse juegan igual. Pero a ver, ¿cuál es la pieza que ustedes dirían tendríamos que mejorar? ¿Me la pueden decir por el chat, principal o hablarlo? ¿De blancas? ¿De blancas? Exacto, sí. Y supongo que la dama. El Franco dice el alfil de 2. Lara dice la dama. A ver, ¿qué piensan los demás? El peón de A2, A3, ¿no está muy en el aire también? Pero no tenemos una pieza. No es pieza. Y puede ser que el alfil de uno, aunque tenga una columna bien abierta, no sé nada. ¿El alfil cuál, Lara? De C1. El alfil de C1. ¿Les parece que el alfil de C1? Mira, José opina igual que Franco. El alfil de C1 es una pieza que juega sin moverse. Porque mira las piezas hacia el flanco rey. La pieza que hay que mejorar acá es esta. Porque entorpece con la acción de la torre, entorpece la acción de la dama y además tiene una diagonal preciosa para dirigirse. ¿Sí? A veces la jugada de estas cortas nos olvidamos de hacerla. El peón de A3 por el momento no pasa nada porque está el alfil, Javier. No hay problema todavía. Las negras trajeron la torre. Y ahora una jugada que pedíamos a grito, que yo les había comentado, es la torre. Se quiere sumar a la fiesta. ¿Ok? Es media tramposa la jugada. Porque acá Judy Polga le quiere hacer avanzar el peón a Karpov. Y parece que perdiera un tiempo, ¿ven? ¿Pero pierde un tiempo o no? ¿Es una pérdida de tiempo? Entonces ahora el negro tiene que perder un tiempo defendiéndolo. Y a veces obligar al adversario a que mueva sus peones genera ¿qué? Debilidades. Exacto. Sí, una jugada muy tramposa, pero claro, Carpo no cae. Porque no quiere mover otra vez el peón. Quiere que los peones se queden así porque defienden muy bien su estructura de peones. Si el peón empieza a avanzar, empieza a perder fuerza esa cadena, esa estructura de peones. ¿Sí? Todo movimiento de peón genera una debilidad. ¿Sí? Son necesarias muchas veces, pero lo genera. Bueno, el negro juega caballo a 5. Y ahora los quiero dejar pensar un poquito. A ver, ¿qué pieza se puede mejorar ahora en esta situación? Les voy a dar un minutito porque así avanzamos rápido, ¿ok? Una de las formas de progresar el ajedrez es ver que no se amenaza al adversario. Recuerden eso. Bien. A ver.
A ver qué jugadas eligieron. Bueno, eligieron jugadas bastante normales, ¿no? Caballo E5, caballo G5. Hay que ver que no nos colgamos un peoncito, pero bueno, se puede hacer. Dama C2, apoyando la acción del alfil blanco, atacando el flanco del rey. Me parece una buena jugada. Dos compañeros hicieron la jugada al revés. La correcta, pero al revés. Después algún compañero se fue en solitario con la torre a atacar el flanco rey. Parece bastante lógico. Otro compañero eligió centralización del alfil. Bien, me parece bien. Jugada muy lógica toda. Nadie hizo una jugada de esas que digamos, un error. No. Todos hicieron jugadas que son, se supone que en la posición bastante buenas. Por ejemplo, Dama C2 es una jugada muy buena, porque obliga prácticamente a las negras a debilitarse. Lo mismo que hay que analizar que a torre H5 también es una jugada buena, porque obliga al adversario a debilitarse. ¿Ok? También caballo E5 es una jugada muy interesante porque centralizamos el caballo, le damos vida a la dama, pero el único inconveniente que tiene el caballo en E5, ¿qué es? ¿Entorpece a quién? Las torres. A la torre. A la torre. ¿Ok? El único inconveniente que le veo a caballo E5, que es una jugada para mí muy normal. ¿Ok? Bueno, teníamos que tener un poco cuidado, ¿sí? Porque las negras en algún momento quieren venir a cambiar los alfiles de casilla blanca. Entonces, antes que eso suceda, Polgar se adelanta a las posibles amenazas del adversario. Además de hacer alfil C4, que hay que empezar a calcular torre por caballo, alfil por alfil y sacrificar un peón por el alfil de casilla blanca, también hay que ver que el negro quiere reagrupar sus piezas. Cuidado, también las quiere reagrupar. ¿Sí? Entonces, antes que suceda eso, Judith Polgar dice, esta torre no tiene que quedar aislada acá, y la trajo al centro del tablero. Es verdad que se pone a tiro de las piezas negras, en este caso, ven que por lo menos esta jugada no funciona ya. ¿Sí? Porque el blanco sencillamente o come, ¿verdad? O de última cosa, nosotros con blancas podemos jugar con el alfil hacia atrás y mantener este alfil en posición de ataque. ¿Ok? Entonces, el negro juega caballo C6 y la torre, mira dónde vuelve. Qué cosa más extraña. La torre blanca podía haber llegado a esa casilla en 2 movimientos, pero no podía. Entonces, miren todo lo que hizo. ¿Sí? 4 movimientos, pero fíjense que las piezas negras no han mejorado mucho tampoco. Mientras que las blancas ahora tienen el dominio de la columna E. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que las negras acá tienen que jugar con mucho cuidado, porque en estas posiciones donde el alfil apunta hacia el flanco rey, el blanco amenaza en cualquier momento la maquinita. O sea, retroceder con el alfil y poner la dama en posición de ataque, para que se debilite el enroque por casillas oscuras. ¿Sí? Además, en todo caso, siempre tiene que tener mucho cuidado el negro, porque no sea cosa que el blanco en algún momento empiece a avanzar estos peones. No ahora, pero en el futuro. El negro juega alfil de 7, sale de un futuro anteojito, y ahora otra vez tenemos que aprovechar la táctica para mejorar la situación de las blancas. Estas oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Sí? Si nosotros podemos mejorar nuestra situación a costa de empeorar, o mejor dicho, empeorar las piezas del rival, también es muy bueno. A ver, otro quiz. A ver cuál les parece la mejor jugada de las blancas, que mejora notoriamente la posición nuestra, pero empeora, creo que esto es más importante, empeora la posición del rival. O sea, sus piezas empiezan a quedar raras. ¿Que te estás preparando para jugar o bueno, Lara? ¿Que haces el ruido del fantasma? Sí.
me estoy preparando para Halloween. José, ¿vos de qué te vas a disfrazar? De Drácula, por supuesto. Es mi disfraz favorito. Pero el Drácula, bueno, el de los dibujitos que no me acuerdo cómo se llama, Pensilvania. Transilvania. ¿Cómo se llama? Transilvania. Transilvania, yo dije Pensilvania. No, Pensilvania. nombré una ciudad yankee. Transilvania, sí, yo soy el Drácula bueno, Lara. Bueno, muy bien. ¿Están listos? Acá el blanco vio el rayos X y aprovechó a mover el peón a quinta para que el caballo se tenga que mover, ya que no se puede comer el peón porque existe un descubierto. Y chau dama. Muy astuta la Judy Polgar, hizo mover el caballo y ahora que el caballo desalojó, dejó casillas sin defender. ¿Cuál es la casilla que dejó sin defender que es muy importante? A7. No, muy importante. A7, pobrecito, está allá. Es 5. Es 5, gracias. Entonces, ¿quién entra a trabajar ahora? El caballo. El caballo. Las negras jugaron alfil F6 y ahora hay que mantener ese puesto avanzado. Acuérdense que este peón siempre está defendido por el descubierto del alfil. O sea que el blanco puede tranquilamente dejarlo ahí. Bueno, nos amenazan por tercera vez el caballo y ese caballo está precioso ahí. Entonces ahora es hora de ¿qué? ¿De defenderlo o moverlo? Bueno, la siguiente jugada es muy complicada porque había que calcular mucho. Y ustedes saben que Judy Polgar es de las top en táctica. ¿Sabían eso, no? ¿Sabían que Judy Polgar estuvo estudiando con Bobby Fischer? ¿Sabían eso? Tienen que buscar en internet, hay fotos de ella cuando era chiquita con Bobby Fischer. Porque Bobby Fischer estuvo en Hungría en un tiempo, en las casas de los Polgar. Y parece que Judy Polgar aprendió muchísimo. Y una de las virtudes que tiene Judy Polgar, que además, yo estoy en un libro de táctica que es de solo Judy Polgar, que es impresionante. Era muy buena en el cálculo. Muy buena. ¿Sabe? Perdón. Sí. Yo vi una entrevista que le hicieron después que se retiró y decía que tenía memoria fotográfica también. O sea que... Es que es un caso excepcional. Exacto. Son 3 hermanas y yo creo que ella aprendió muchísimo de las otras 2 porque eran mayores. Y otra cosa curiosa, ¿saben cuántos torneos femeninos jugó Judy Polgar en toda su vida? 1. ¿Cómo sabes que es 1, Lara? Y porque supongo que si ella quería ser gran maestra y todo esto, tenía que jugar poco el torneo femenino. Tenía que jugar torneos abiertos. Están los torneos abiertos y después los torneos de categoría. Sí. Bueno, jugó una Olimpiada donde las Polgar jugaban las 3 Polgar, las 3 hermanas y la cuarta yugoslava era Mag, que era una maestra internacional. Y ganó la medalla de oro, por supuesto, ¿no? En su tablero. Pero es curioso porque después nunca más jugó torneos exclusivamente femeninos. Ella jugaba torneos abiertos, donde había gente de todo tipo. No le importaba nada. Bueno, tras alfil F6, tenemos que mover el caballo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque además hay que tener cuidado que no nos coman este peón. Entonces hay que defenderlo, ¿verdad? Aquí Judy jugó alfil F4. Regaló el peón de A3 que Javier Loy le preocupaba tanto. Pero en realidad no se puede comer todavía. ¿Por qué? Por caballo de 7. Claro, el alfil de D7 quedaría en el aire. Entonces Carpo dice, se me colgó Judy Polgar, le voy a comer el caballo y cuando le coman, le como el peón de A3, que además le amenazo el peón de C3. Entonces Judy acá dijo, no, me voy a tirar al ataque. Entonces ahora es hora de entrar con las piezas pesadas.
y hizo el trampolín. Otra vez, cuidadito, porque ahora la torre se quiere sumar a la fiesta, ¿no? Y además, al mover la torre, ¿a quién más habilitó a jugar? A la Dama. A la dama, claro, la dama empieza a mirar con cariño el flanco de rey. Entonces, acá volvió con la dama. Correcto, esta última jugada, esta partida era una partida rápida, de media hora. ¿Ok? Con incremento seguramente. Y acá Carpo estaba muy apurado de tiempo y comete este error. Igual ya tenía una posición muy difícil. Pero con esto comete un error táctico. ¿Ok? Un error táctico. Quiero que piensen un poquito. ¿Pero qué hizo? Ya vi. Vamos a hacer un quiz. ¿Ok? Solo le voy a decir que con la siguiente jugada, Carpo abandonó. Después que le hizo esa jugada a Judith Polgar, él decidió abandonar. ¿Ok? Así de fácil. ¿Está? Bueno, ¿están listos? Les voy a dar 2 minutos para que piensen. Y hacemos un quiz. A ver cómo siguió la partida. Ya hice 2 jugadas. Sí. Bien, Larita. Como te cuento, Lara, que el sábado 14 de noviembre o 15 de noviembre, para que no me acuerdo. ¿Qué cae sábado? ¿14 o 15? Sábado primero, sábado 8, sábado Bueno, no 15. sé, José. 15 de noviembre. 15 de noviembre. A días de festejar el Día del Ajedrecista. A pocos días de festejar el Día del Ajedrecista. Vamos a hacer un torneo infantil. Un torneo para niños. No es un torneo para niños, perdón. Es un torneo abierto donde se va a premiar a muchos niños. En la academia. Así que capaz que en una de esas convencemos a Javier. Y más ahora que está contento y encontró todas las jugadas. Y de una, vamos, sí. Bien ahí. Vamos. Y ratame a ¿Y el Joaquín. sábado es el cumpleañero? ¿Cómo? ¿El sábado es el cumpleañero? No. ¿Este sábado decís vos? Sí. No. Viste, tenés que dar clase más seguido los sábados, José. Es cierto. Se me trancaron 2 sábados. Pero el sábado pasado estuvimos en el Latu. No sabe lo que fue eso, por Dios. No, Lara tenía algo en el colegio y no pudimos ir. Pero no sabe lo que fue. Qué espectacular que estuvo. La cantidad de gente. De toda la gente que pasó, yo calculo que fueron alrededor de unas 300 personas. En un momento dado yo perdí la cantidad, de la cuenta mental. De la gente que iba a jugar y yo no conocía. De todos los que fueron, prestad atención, de toda la gente que fue, más allá de los amigos que conozco de la academia que me han dicho que iban a ir, ¿viste? Pero de toda la gente que fue, solo a uno lo conocía, del medio ajedrecístico. Después todas las personas que fueron, era la primera vez que los veía. Es increíble. ¿Y sabés lo más gracioso que me dejó muy contento? Que muchos sí me conocían a mí por chess.com. Porque decían que veían los directos estos de los torneos que hago y eso. Y yo le decía, hola, ¿qué tal? Soy José. No, vos sos Nau64, me decían. Gurises de toda edad, gente adulta, o sea... Había un vecino, hay un vecino que ahora mandó un mensajito. Un vecino que vive acá una cuadra y media y no sabía que acá estaba la academia. Quedó enloquecido, dice, no, yo juego ajedrez desde chico, dice, ahora me jubilé, no sé qué historia. Bueno, Javier, vos tenés el poder, Javier. Contanos, ¿qué fue lo que hizo Judy? Fuiste el primero en sacar la solución. Bueno, sacrificó primero el alfil en H7. Muy bien. En este momento abandonó en este momento Carpo, aviso por las dudas. ¿Y ahora? Rey por. Sí.
dama H5, Sí, jaque. El rey se va a G8, correcto. alfil G7, no le queda otra rey que comer, sino era mate en la próxima. Ujú. Torre G3, jaque. Hola, hola. Sí, ¿sigue? Se trancó. El rey se fue a F6, Bien. dama H6, ¿Cómo dama H6? perdón, dama G5. No. Muy bien, correcto. Bueno, ¿cómo se llama este tipo de sacrificios cuando hizo alfil por H7 y después alfil por G7? ¿Cómo se llaman esos sacrificios? Sacrificio caridades, no. ¿Qué fue lo que hizo Judith Polgar con el sacrificio de alfiles? Desarmó El enroque. el enroque. O sea, lo que hizo fue una destrucción del enroque. Desmantelamiento del enroque. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos? Desmantelamiento del enroque. Sí. Bueno, y yo les dije, hay una partida que El sacrificio griego también. El sacrificio griego. Pero yo, para aquellos que se acuerdan, porque no, obviamente no siempre se pueden acordar, yo les dije, esta partida ustedes las tienen que saber de memoria porque se produce muy seguido. Y mostré una partida de Emanuel Lasker donde sacrificaban H7 y después el alfil. A ver si alguien hace memoria, capaz que dice, capaz que sí, capaz que no. Difícil, ¿no? Yo creo que sí, pero primero él estaba la dama en F4 o algo así, ¿no? No. Era una partida donde había un caballo en H5, él sacrifica el alfil, mueve el caballo a H5 y cuando le comen, sacrifica en H7, entra la dama con jaque y después sacrifica en G7. Es una partida bastante conocida. Estoy tratando de acordarme el jugador inglés, el nombre del jugador inglés, y ¿sabes que no me puedo acordar? ¡Qué horrible! Es una partida... Bauer. Lasker Bauer. Estoy tratando de acordarme el torneo. No sé si fue un torneo de Londres de 1880 o 90. Ya acordarme de la partida ya sería demasiado. El año. Pero es una partida entre Lasker y Bauer. Bauer se escribe como suena, con B de burro y W después. Bauer. ¿Ok? O sea que la pueden buscar. Y cuando la encuentre, muchos de ustedes que estuvieron en clase, además la he mostrado muchísimas veces en otras clases, entonces como que tiene cierto... Estoy seguro que muchos de ustedes al verla van a decir, uy, esa partida me acuerdo que la vi. Sí. ¿Qué pasó, Lara? ¿Puedes ponerle al borde? No, todavía no. Todavía no. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo para mí esta partida de Judith Polgar es muy demostrativa de lo que se puede lograr. Es verdad que Carpo se equivoca al final. ¿Ok? Pero si no hay errores, no hay partidas que se ganen. Bueno, pero más o menos, entonces, las jugadas son estas. Comer el peón parece bueno. Acuérdense de expulsar el caballo en caso de que jueguen la Petrov. Dominar el centro está bien siempre. Sacar el alfil para molestar al caballo está bien. Preparar el enroque con alfil E7 y enrocar está muy bien. Sacar el caballo está muy bien. Y expulsar, tratar de molestar al peón que sostiene el caballo está muy bien. Romper el centro también está muy bien. Hoy les mostré la partida de Judith Polgar, les mostré con torre E1 y enroque. Ahora hice un cambio. No jugué enroque con negras y no jugué torre 1 con blancas. ¿Ok? Pero fíjense que en esta posición, después de peón por peón, las blancas se entregan la pareja de alfiles. Pero ahora la torre sale con ganancia de tiempo. Y contra alfil F5...
Ahora lo mismo, caballo C3. Si hubiéramos jugado al revés, también podía haber pasado. O sea, en esta posición, jugar caballo C3 y peón por. Y llegamos a posiciones parecidas, con la única diferencia que acá no es tan bueno para las blancas porque perdieron el alfil de casillas blancas. Y el negro tiene la pareja de alfiles. Lo que pasa que acá la compensación es que el rey negro todavía sigue en el centro del tablero. Y esto puede ser peligroso. Entonces, en esta posición, atacar el caballo está bien, pero hacer este movimiento para sacar la mejor pieza del rival también está muy bien. Porque además ven que las blancas amenazan cosas con dama por C7. Y si las negras lo defienden, ven que la torre entra con ganancia de tiempo. La dama se tiene que retirar. Y ahora, Gael, tenés el silencio puesto. No tenés silencio puesto. Entonces, acá, ¿cuál es la compensación de las blancas por la pareja de alfiles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ven a favor de las blancas en esta posición? Miran la posición y dicen, ¿qué le falta a las negras? Actividad de las piezas, dice Franco. ¿Puedo Sí, decir algo? dale, Javier. A las negras le faltan los dos peones centrales, ¿puede ser? Bien, pero ¿qué ven en la posición de las negras que es sospechoso? ¿Que no rocaron? El rey en el centro del tablero. Entonces, el blanco, ¿qué tiene que hacer rápidamente? O intentar hacer. Amenazarlo para que no puedan rocar. Crear amenazas. Abrir la posición en el centro y crear amenazas. Por eso el blanco acá, muy astuto, juega alfil G5. ¿Y ahora cómo defendemos el alfil? Peón F6. F6. Y acá viene la jugada increíble. Se las voy a poner en quiz. No, sí. Sí. ¿Están listos? No. A ver, ¿qué jugarían acá de blancas? A ver cómo estamos en táctica. Tengo que aprovechar que el rey negro está en el centro del tablero. Le falta condimento. No hables de comida, por favor, Javier. No, estoy con el micrófono. Te está sacando boleto de que no estás cocinando. Muy bien, ahí, la están sacando, muy bien. José, ¿Qué pasó, Lara? tengo que ir. ¿En qué lugar quedé? Está segunda, no, tercera en este momento. ¿Tercera? ¿Con cuántos puntos? Ah, ahora lo vas a ver, no te puedo decir. Pero me voy, José. ¿Cómo No. me voy a ver? ¿Por qué te vas, Lara? ¿Ya te vas a comer? Sí. Ah, mirá, vamos a ver la jugada. La jugada es torre A1. Sin importar el sacrificio de la torre, porque en caso de F por E5, acá viene un poco más complicada la cosa. Caballo por E5 amenaza a la dama, y si la dama se mueve, por ejemplo, supongamos que viene a C7 para defender el alfil, no importa, porque comemos el alfil, y las negras, si comen de dama, viene caballo por peón. Y chau dama. Y si come de rey, esto no es mejor tampoco, porque caballo por C6 y el rey sale a pasear. Muy tristemente, el rey increíble no tiene dónde irse, porque si viene a F8 entra la dama con jaque. Si va a F7 entra la dama con jaque o la torre con jaque.
Si va a F6 hay un jaque descubierto. Y no los quiero... darles muchas jugadas porque ya estamos en la hora y muchos están cansaditos. ¿Ok? Entonces, lo último de lo último. Lo último. Esta posición ustedes ya la conocen. ¿Ok? Esto ya lo vimos. En la partida de Judy Polgar vimos torre 1 en roque corto. Tienen que acordarse. Pero en esta partida el blanco primero jugó C4 y no le importa perder la pareja de alfiles. Pero ahora activamos las piezas. Primero la torre. Después la dama con el cambio de caballos. La dama gana tiempos atacando el peón y se le deja lugar para la torre. Para que entre con ganancia de tiempo. Y ahora en este momento aprovechamos la clavada con alfil G5. Y las negras están en problemas. Si juegan F6 pasa lo que les decía. Y de todas maneras contra alfil E6 podemos jugar alfil por E7. Porque tiene que comer de dama. Pero ahí ven que entra el caballito y empezamos a presionar con todas las piezas sobre E6. ¿Ok? Pobre Lara, se tuvo que ir. ¿Ok? Bueno, después cuando puedan, entran, cuando termina la clase ustedes entran y pueden repasar todas las jugadas en el tablero. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? Además del leer board. Que ahí lo puse. Así, Javi. Ahí está. No, yo no he dicho que fuese. Ahí se lo puse. ¿Ok? Yo sé que Lara es competitiva. Muy bien todos, ¿eh? Hoy anduvieron muy bien todos. Muy bien. Bueno, jóvenes, nada. Gracias, José. Me despido. Les mando una Buenas noches. buena noche. Cuídense mucho. Que descansen.